Vamos a presentar un proyecto de investigación-acción participativa en el ámbito rural aragonés. Yo soy Patricia Eugenia Almaguer Calixto, me acompaña Ana Lucía Hernández Cordero y somos parte de un equipo de investigación que se conforma por profesores y profesoras de la Universidad de Zaragoza en torno al proyecto ODS Rural Labs, que es un laboratorio de innovación social para espacios rurales y periurbanos que está llevando en la provincia de Zaragoza. Bueno, vamos a hablar pinceladas, luego esperamos que se genere más conversación, un poco sobre el contexto y proyecto en el territorio. Axel ya nos adelantó muchas de las características que se comparten en los territorios que estamos trabajando en Aragón y se comparten, bueno, pues con algunas, evidentemente hay diferencias, pero con algunas especificidades que hay en los territorios también aragoneses, sobre todo con el reto de la despoblación. Y vamos a hablar también un poco de la metodología y el desarrollo de una experiencia concreta. El contexto del proyecto y territorio se vincula con la llamada Agenda 2030, que la sabemos mentar por ahí, a nivel internacional, local y nacional, en diferentes países, evidentemente. Y nuestra observación desde la academia es que pues, bueno, es una agenda altamente perfectible, con muchísimas contradicciones, pero que a nivel local, sobre todo en el ámbito rural, puede ser una estrategia interesante de visibilizar necesidades locales que han estado ahí desde hace mucho tiempo. El problema que encontramos es que, si bien hay diferentes cuadritos, ¿no?, de estas agendas específicas, por ejemplo, como el de ciudades y comunidades sostenibles, en ninguna de ellas, y más particularmente en la de ciudades y comunidades sostenibles, vemos visibilizada la realidad rural. Si no es en esta, menos en las otras, ¿no? Por tanto, el laboratorio que estamos trabajando desde 2019 lo que intenta es poner en debate esta agenda y, sobre todo, cómo se vincula a las necesidades específicas del medio rural en contextos específicos y cómo podríamos utilizarla para realizar una especie de diseño de diagnóstico comunitario en clave de ODS, es decir, utilizar la metodología clásica de diagnóstico comunitario muy basada en, digamos, en el anclaje metodológico del trabajo social comunitario, pero integrarle como estas variables de los objetivos de desarrollo sostenible para que, al tiempo que vamos aprendiendo entre todas sus posibilidades y limitaciones, también vamos actualizando diagnósticos que ya se han hecho ahí de tiempo atrás o recuperar el debate sobre esas necesidades que están tratando de reivindicar. Tenemos unas 6 experiencias, algunas en proceso, otras las estamos cerrando, la mayoría de ellas en el territorio de la provincia de Zaragoza, en tanto que la Diputación Provincial de Zaragoza es uno de los financiadores. También tenemos una experiencia que está en proceso de desarrollo en Tumaco, Colombia, que se realizó de manera virtual durante la pandemia. No voy a referirme a eso, pero simplemente decir que está ahí, porque esto, bueno, ha sido proceso de un diálogo, pues, de esos diálogos online que se generaron a partir de la pandemia, pero que, bueno, se ha generado un vínculo y ahora ellos desarrollan su proceso in situ, bueno, pues con sus dinámicas, ¿va? Rápidamente el contexto del proyecto y territorio que queremos hablar el día de hoy, que se trata de uno de los territorios, uno de los pueblos, que es Santa Engracia Tauste, que está, es decir, es una pedanía rural de Tauste, que es uno de los municipios que está en la provincia de Zaragoza y que, como muchos otros municipios cercanos, bueno, pues estos carreteras que te conectan a alguna parte o a tu cabecera municipal, pues lo que están haciendo es expulsar población, tener una población envejecida pero también tener algunos miembros y personas de diferentes sectores que están preocupados por el futuro de su pueblo. Mencionar que este pueblo tiene una particularidad, es, así como otros pueblos de la provincia y también de la comunidad autónoma, es un pueblo de colonización, por lo cual solamente tiene 50 años de historia en ese espacio y eso le da una particularidad. No es
no comparte esta particularidad con otros espacios, con otros de los territorios que tenemos, pero que estamos, digamos, haciendo casos comparativos dentro de lo que se pueda comparar. En otros municipios estamos trabajando con municipios muy grandes, por ejemplo, la Puebla de Alfindén, que es un municipio muy industrial, pero que fue rural hace 5 minutos, por decir, digamos, en la escala del tiempo. Y estamos trabajando también con esta misma metodología, pues en el Valle de Manubles, perdonar, que estamos trabajando con varios municipios. Entonces, cada laboratorio tiene su nivel de complejidad. Utilizamos el término laboratorio con cierto escepticismo, más bien reivindicamos la metodología de investigación y acción participativa de toda la vida, pero sí que vemos que el formato laboratorio añade como una cuestión de hacer cosas juntas. Entonces, queremos distinguir laboratorio de un observatorio y más bien queremos ser un colaboratorio, pero bueno, ese uso de palabras como raras y ¿no? Como nuevas que están por ahí, que a veces como que estorban más de lo que tal, entonces nos quedamos en laboratorio, ¿vale? Como espacio de diálogo, de intercambio, como ese espacio de generar conversación que ya mencionaban Axel en la reunión anterior, bueno, en la presentación anterior, como ese espacio un poco distanciado de las lógicas locales, pero donde pueden encontrarse a hablar y a analizar y a construir cosas, ¿no? Entonces, estamos explorando el concepto de ciencia ciudadana, también explorando poquito a poco, no nos estamos lanzando de cabeza. Sí que tenemos una aproximación interdisciplinaria porque quienes participamos venimos de diferentes saberes y queremos también reivindicar los saberes locales. Bueno, pues hay más cosas, una perspectiva sistémica y un poco desde ahí viene, digamos, nuestro marco conceptual, que no vamos a referir ahora. Más bien queremos compartir la parte de nuestra metodología y decir que lo de los laboratorios ciudadanos es una cosa como que se hace en Copenhague y en Nueva York, pero que poco se hace en el medio rural y yo creo que todo lo que se ha hablado en estas jornadas están súper interesantes, pero que tenemos que volver a ver más el espacio rural. Decimos de Aragón, decimos de Navarra o decimos de México, donde soy yo, y parte de esto viene, digamos que derivado de experiencias previas. Entonces, con lo que estamos intentando es ser un modelo, ¿no? de investigación y de investigación. La primera fase va en esta tipo formación, pero más bien es un diálogo sobre lo que son los ODS y la Agenda 2030 y la pertinencia o relevancia que tiene al nivel local, sobre todo de cara al diagnóstico comunitario que se pueda realizar. Y en una segunda fase, segunda y tercera fase, lo que intentamos es no nomás hacer el diagnóstico e irnos, sino propiciar alguna acción colaborativa que fortalezca digamos, el tejido social o el tejido comunitario. Y los protagonistas, bueno, pues es abierto a toda la población. Intentamos que estén representantes de todos los sectores, o sea, la alcaldesa pedánea, que es una señora que le toca ser la alcaldesa este año y el anterior, pero que está ahí mientras combinando con su jornada laboral y muy implicadas, bueno, la reivindico yo para todas las personas que participan, porque cierto es que son espacios que no están profesionalizados y que a lo mejor, y que bueno, ¿no? Porque están hablando y viviendo y transformando su territorio. Ana va a contar ahora un poco la experiencia en concreto de Santa Engracia. Bueno, pues yo brevemente les contaré un poco una experiencia en concreto, 2 acciones que hicimos durante todo este proceso. Bueno, primero contar que empezamos en 2019, así que en medio del proceso nos pilló la pandemia. Nos encontramos con una localidad con un tejido social muy importante, con un tejido social de participación femenina y esto, bueno, se vio reflejado en nuestro laboratorio. Tuvimos participación de muchas mujeres. Estas mujeres con características particulares como que participaban en otras iniciativas locales de forma individual, ¿no? O sea, y además tenían también una agrupación, o sea, ya ellas mismas conformaban un grupo en el que realizaban actividades para la localidad, con lo cual nuestras participantes estaban muy conectadas con la comunidad. Ellas fueron las que conformaron nuestro grupo motor, ¿vale? Y a partir de este grupo motor se hizo un diagnóstico con unas propuestas y en este análisis colectivo sí que queríamos reflejar que nos hemos preocupado mucho porque haya una apropiación de los resultados, ¿no? Que surgen de ellas, pero también digamos que los asumen como propios. Y esto se ha visto reflejado, por ejemplo, en que esta es la primera vez que venimos a presentar nosotras esta experiencia.
en otras oportunidades, tanto dentro de la universidad como fuera del espacio de la universidad, han sido ellas mismas las que han presentado los resultados y un poco la experiencia de este laboratorio. Entonces, como decía, en 2019 empezamos, nos pilla la pandemia, no quisimos, mantuvimos la comunicación, el contacto, el trabajo con ellas. Luego, Patricia, si quieres, cuentas un poco lo que pasó con Frena la Curva. Pero en esta, digamos, en esta experiencia y hablando, reflexionando sobre los resultados, el diagnóstico, surgieron temas como preocupación por la cohesión social, a pesar del contexto del que venimos. Temas como memoria colectiva, temas como relaciones intergeneracionales. Entonces, de ellas sale el compartir, que tenían un proyecto de recuperación de la memoria histórica del pueblo, que tenía, estaba por cumplir 50 años, pero que hacía 10 años, cuando iban a cumplir 40 años, surgió este proyecto y se detuvo. Estaba ahí detenido porque por cuestiones diferentes no habían podido completarlo. Y entonces surge la propuesta colectiva de hacer dos acciones. Uno, un libro que recogía estos primeros 40 años del pueblo y que se convirtió en un libro virtual. Y la segunda propuesta, pues un libro impreso, que ya serían recogiendo estos últimos 10 años que no habían sido considerados, que se llamaba 50 años de Santa Engracia, donde pudimos incluir toda la experiencia de laboratorio. Toda la experiencia de laboratorio desde la luz de los ODS, voy, Patricia, y también con una perspectiva de futuro. De hecho, si regresas, Patricia, solo vemos el título que ya hablaba de la apuesta por un futuro sostenible. Y finalmente, ya de decir que presentamos el libro, vino todo el pueblo, bueno, lo hicimos ahí en el pueblo, vinieron gente que ya no vive en el pueblo y bueno, fue todo un proceso muy participativo, no solo la elaboración del libro, sino también la preparación de la presentación en la que el colegio, los estudiantes estuvieron muy involucrados y seguimos trabajando con ellas ahora con un vídeo sobre todo este tema de memoria colectiva, cohesión social y relaciones intergeneracionales. Bueno, pues por mantener y cerrar, simplemente decir que entre los actores que buscamos dinamizar, uno central es el colegio, los colegios rurales agrupados, o en este caso no es un CRA, pero sí es un colegio rural, y que queremos que este proyecto fortalezca esas estructuras para que se vean como espacios innovadores y dinamizadores, ¿no? Entonces, bueno, cada laboratorio pues es una configuración distinta, una experiencia distinta, algunas más, digamos, exitosas, entre comillas, y otras pues complejas, y esas complejidades también las estamos analizando. Y bueno, en lo que estamos trabajando actualmente es en el análisis de esos diagnósticos comunitarios como propuesta metodológica que requieren, como lo mencionaba Ana Lucía, pues una duración amplia, ¿no? Entonces estamos desde el 2019 y en un proceso que requiere respetar los tiempos locales, pero que respetando esos tiempos locales nos hemos dado cuenta que quien participa realmente hace esa apropiación del proyecto y que es lo que más nos interesa, ¿no? Para que sea una articulación de esas necesidades con cosas que pueden proponer y que actualmente lo que estamos viendo es que si bien hay un mayor conocimiento como de esas estrategias que se pueden tejer a partir de los ODS o lo que quiere que esté, digamos, de moda, lo que es importante es que las administraciones locales pues sepan también integrar esas demandas que están proponiéndose desde pueblos que quieren mantenerse vivos. Y ya.